Hola, reciban un cordial saludo. Espero que se encuentren bien. En esta clase vamos a hablar acerca de la programación lineal. Quiero que ustedes tengan sus ideas claras acerca de qué es la programación lineal. Bien, la programación lineal lo que busca es optimización de los procesos de alguna manera, optimización, bien sea maximizando o minimizando cualquier proceso que se tenga o cualquier problema que se tenga planteado. A nivel de ejemplos se puede manejar que la programación lineal se puede aplicar, ¿sí?, en una planta con diferentes líneas de producción, es decir, qué piezas y en qué cantidad considerando el número de trabajadores, bien, hablando ya de costos, insumos y máquinas con las que cuentan. También se puede hablar de una compra considerando qué tipo de productos de acuerdo a las restricciones de transporte y ganancia de tipo de producto. Producir maximizando ganancias y reducción de costos. Entonces, como pueden ver, estos son algunos de los ejemplos donde se pueda utilizar o donde se utiliza la programación lineal, bien sea para maximizar una ganancia o bien sea para o hacer una reducción de costos y y a una y aplicando la optimización de la misma. ¿Qué quiere decir optimización? Bueno, obteniendo el mejor, bien sea beneficio o minimizando costos. Cuando hablamos de programación lineal, debemos estar pendientes de que antes para desarrollarla debemos tener claras tres definiciones. Primero, que debemos crear una función objetivo. Debemos crear variables y restricciones de la misma. Debemos tener estos tres pasos o tener claro bien estos tres pasos antes de nosotros poder iniciar nuestro trabajo y aplicando programación lineal. ¿Por qué se llama programación lineal? Bueno, porque se va a generar una ecuación donde las variables van a ser todas lineales, o sea, su exponente va a ser 1. No vamos a tener una variable cuadrática que está elevado a la 2, sino va a ser eh, elevado a la 1. Por eso es lineal. Y la gráfica, a nivel de gráfica, todo me va a generar una línea recta. Entonces, ya teniendo claro, vamos a crear una función objetivo, que esta función objetivo es la que me va a permitir declarar de acuerdo a la de acuerdo a al propósito que ustedes quieran realizar. Como lo dije anteriormente, bien sea a través, si es costos, minimizar costos, si es tiempo, ¿sí?, minimizar tiempo, si es ganancia de algún tipo, maximizando ganancia. Ya más adelante vamos a ver un ejercicio completo cómo se va a calcular esa función objetivo. Entonces, a través de esta función objetivo y aplicándole de acuerdo a los vértices que nos dé la gráfica, vamos a determinar la optimización de ese problema. Las variables que se van a utilizar como segundo punto que tenemos que determinar variables. ¿Qué variables, de acuerdo al planteamiento del problema, se van a solicitar? Y las restricciones son las diferentes acciones que también va a tener ese planteamiento del problema para poder calcular nuestra función objetivo. Bien, ¿cómo va a ser paso a paso que nosotros vamos a determinar nuestros elementos, ¿verdad? O cómo vamos a determinar estos elementos, la función objetivo, las variables y restricciones. Esto es algo estándar, lo único que vamos a tener nuestro problema y vamos a sacar estos tres elementos, función objetivo, variables y restricciones. Bueno, ¿cómo vamos a lograr eso? Primero tenemos que definir criterio de la función objetivo. Segundo, vamos a identificar esas variables. Tercero, identificar las restricciones.
y plantear la función objetivo. Estos son nuestros peldaños que debemos tener pendiente, ¿sí? O tener en cuenta para poder nosotros optimizar. Vamos a tener dos métodos, el método gráfico y el método analítico. El método gráfico, las rectas de nivel muestran los puntos del plano en que la función objetivo toma el mismo valor. ¿Qué quiere decir? Que en este método gráfico nosotros vamos, a través de estas restricciones, vamos a calcular los vértices que nos va a permitir graficar y ver cuáles son los puntos de corte entre las rectas. Y a través de esos puntos de corte vamos a obtener nuestros vértices que luego lo vamos a aplicar en nuestra función objetivo y vamos a poder determinar cuál es el valor factible para poder tomar decisión. A través del método gráfico nosotros vamos a ver las zonas factibles dentro de mi programación o dentro de los planteamientos que se hayan. También tenemos el método analítico. Entonces, el método gráfico se emplea para resolver problemas que representan solo dos variables de decisión. El procedimiento consiste en trazar las ecuaciones de las restricciones en un eje de coordenadas X, vamos a llamar ahorita X1 y X2, pero en el ejercicio que tenemos planteado va a ser X y Y. Para tratar de identificar el área de solución factible, las soluciones que cumplen todas las restricciones. O sea, se llama solución factible a nivel gráfico, es el área que va a cumplir todas las restricciones que nosotros nos hayamos planteado. La solución óptima del problema se encuentra en uno de los vértices de esta área de solución creada, por lo que se busca en estos datos el valor máximo o mínimo del problema. Bien, entonces, repaso, debemos cumplir los tres, tener una función objetivo, las variables, las restricciones. Luego hablamos de los métodos. Dentro de los métodos vamos a encontrar en el método gráfico la solución factible, que es donde se van a cumplir todas las restricciones, y luego vamos a obtener la solución óptima. Bien, vámonos para el ejercicio. El ejercicio que ustedes tienen en su material de apoyo. Lo que le acabo de explicar es a grosso modo lo que es la parte de teoría. Vámonos con la parte de ejercicio. Este ejercicio es de manufactura, muñecos y trenes de madera. Lo primero que se debe de hacer es darle una buena lectura a lo que se quiere maximizar o minimizar y tener claro cada uno de los elementos que les acabo de mencionar. Vamos a leer el problema. Dice, cada muñeco produce un beneficio neto de $3. Requiere 2 horas de trabajo de acabado y requiere 1 hora de trabajo de carpintería. Eso es con respecto a los muñecos. Los trenes producen un beneficio neto de $2 y requiere 1 hora de trabajo de acabado y requiere 1 hora de trabajo de carpintería. Cada semana, Gepetto puede disponer de un total de todo el material que necesita, solamente 100 horas de acabado y solamente 80 horas de carpintería. La demanda de trenes puede ser cualquier límite y la demanda del muñeco es como mucho 40. Entonces, Gepetto quiere maximizar sus beneficios. Y aquí me están dando o se puede ya obtener
cada uno de los elementos que yo les he mencionado. Él quiere maximizar los beneficios. La palabra clave, quiere maximizar los beneficios. ¿Cuántos muñecos y cuántos trenes deben fabricar? Entonces, nos vamos al ejercicio, al principal, y vemos que él tiene un beneficio neto por muñeco de 3 dólares, y por trenes un beneficio neto de 2 dólares. Vamos a lo primero que vamos a hacer, es definición de las variables, o vamos a crear las variables. Entonces tenemos los muñecos de madera, o sea, para poder crear nuestra función objetivo. Muñecos de madera, vamos a llamarla X, y Y lo vamos a llamar trenes de madera. Entonces vemos aquí atrás muñecos, tenemos muñeco, lo vamos a llamar X, y el Y lo llamamos tren de madera. Entonces necesitamos los beneficios, volvemos para acá. Entonces vamos a crear nuestra función objetivo. Definimos que X va a ser los muñecos y Y van a ser nuestros trenes. Necesitamos los beneficios, entonces asociamos quién es nuestro beneficio en este momento para crear nuestra función objetivo. Decimos que la función objetivo. Entonces cada muñeco produce un beneficio neto de 3 y cada tren produce un beneficio neto de 2. Vamos a maximizar, decimos que nuestra función objetivo sería maximizar, ¿quién? 3, porque vamos a hablar de beneficio, 3 dólares para X. ¿Por qué 3 dólares a X? Porque nosotros vamos a representar a los muñecos con X y a los trenes con Y. Entonces decimos maximizar 3X más 2Y. Luego vamos sacando nuestras restricciones. Y aparte de que es maximizar maximizar, tenemos que saber cuánto se va a producir, cuántos muñecos. Bien, y tenemos nuestras restricciones. Dice, requiere 2 horas de trabajo de acabado y requiere 1 hora de trabajo de carpintería para los muñecos. Para los trenes requieren 1 hora de trabajo de acabado y 1 hora de trabajo de carpintería. Vamos a sacar nuestras restricciones. Ya tenemos nuestra función objetivo. Entonces, decimos que requiere 2 horas de trabajo de acabado. Sería 2X más 1 hora de trabajo de carpintería. Sería 1Y. ¿Sí? También aquí nos dice que solamente, esta sería nuestra restricción, solamente 100 horas de acabado. ¿Qué quiere decir? Cuando nos dice solamente, para completar nuestra restricción, vamos a decir que es menor o igual, porque si me fuesen dicho requiere más de 100 horas de restricción, quiere decir que necesitaría más, o sea, que la restricción sería mayor a 100. Mayor a 100, ¿por qué? Porque me están indicando que es mayor, que necesita más de 100 horas, pero en este caso solamente me están diciendo solamente 100 horas. Entonces, creando algunas veces o en algunos ejercicios se crean tablas, ¿sí? Se crea una tabla de las variables y se crea una tabla de cómo se va a formar nuestra restricción. Si fuese en forma de tabla, tenemos los acabados y el carpintero, y aquí abajo en la tercera sería el tiempo. ¿Sí? Entonces se sacaría de una manera más directa, pero en este caso se está diciendo, se está tomando a manera de comparación. Entonces se requiere para los muñecos se requieren 2 horas de acabado. Para el muñeco, 1 hora de trabajo de acabado
para el tren, una hora de trabajo de acabado para el tren, que sería Y, dijimos que Y está representado, y solamente 100 horas de acabados, estamos hablando de la parte de acabados, acabados y acabados. Para el tren, para el muñeco, se requiere una hora de trabajo de carpintería, una hora para X, una hora de trabajo de carpintería, que sería para el tren, y solamente 80 horas de carpintería. Entonces, solamente, cuando me dicen solamente, ya estoy indicando que sea menor o igual a 80. Vamos a seguir sacando nuestras restricciones. Entonces, dice, la demanda de trenes puede ser cualquiera. La demanda de muñeco es como mucho 40. Entonces, nuestros muñecos, que X sea menor o igual a 40. Y luego, esto sí es para estandarizar, colocamos a X menor o igual a 0 y Y, porque aquí me están diciendo, la demanda de trenes puede ser cualquiera, sin límite. Entonces, Y puede ser mayor o igual a 0. X, ¿por qué menor o igual a 0? Porque ese es nuestra restricción estándar. Si aquí no me fuesen dicho que los trenes, que la demanda de trenes, la demanda de trenes, que es Y, puede ser cualquiera, o sea, sin límite, mi Y sería también menor o igual a 0. Es algo estándar, pero me están indicando de que es sin límite. Bien, ya sacamos nuestras restricciones. Ya saben, la hallamos de nuestro planteamiento y dándole valores, tomándolo los valores que nos dice el problema. Entonces ya tenemos nuestras restricciones, tenemos nuestra función objetivo, vamos a calcular si a través de las inecuaciones vamos a calcular los valores. Entonces tenemos ya los variables, que es X y Y, que es X los muñecos, Y son los trenes. Tenemos nuestra función objetivo, que va a ser 2X más 2Y, y tenemos nuestras restricciones. ¿De dónde lo sacamos? Del problema. Bien, esta es la parte que a lo mejor ustedes van a sentir, o me imagino que van a sentir confusión o estaban confundidos, pero bueno, vamos a resolver. Vamos a tomar nuestra primera restricción. Al tomar nuestra primera restricción sería 2X más 1Y menor o igual a 100. Sustituimos para hallar los puntos de corte de nuestra función, sustituimos a X a Y en 0 para obtener nuestro punto de corte. Entonces tenemos la función, sustituimos a X, le damos 2, a X decimos que es 0 para obtener el valor de Y. Decimos 2 por 0, 0 más 1, 1Y, este 1 pasa para acá, y luego decimos que Y es igual, o sea, este 1 que está multiplicando va a pasar para acá dividiendo, igualmente queda Y igual a 0. Ahora sustituimos a Y igual a 0, entonces decimos 2X más 1 por 0, 0, porque sustituimos a Y en 0, va a ser igual a 100. X va a ser igual a 100 entre 2, va a ser 50. Entonces tenemos los puntos de corte, que sería cuando X vale 0, Y vale 100. Y vale 100. Aquí tenemos nuestro primer corte, punto. Cuando Y valga 0, X me vale 50. Tenemos nuestro punto y trazamos nuestra línea. La trazamos. ¿Sí? Miramos el trazo de nuestra línea. 100 para Y, 50 para X.
Y esa nos va a representar nuestra primera restricción, donde dice que 2x más y menor o igual, en este caso lo dejamos igual, a 100. ¿Qué pasa para nosotros sacar nuestra región factible? Sustituimos. Si decimos que 0, cuando x valga 0 más y valga 0, mi función va a ser menor o igual a 100. Entonces vamos a poner x0 aquí, 0, y y0 sería 0 por 0, 0 más 0 por 0, 0. Entonces vamos a ver si se cumple esa restricción. A este lado me quedaría 0. 0 es menor o igual a 100. Sí. Como es verdadero, mi región factible, y si ve que está sombreado, va a ser hacia abajo, porque se está cumpliendo. ¿Por qué hacia abajo? Porque se está cumpliendo la restricción de que 0, al sustituir estas dos funciones por 0, va a ser menor o igual a 0, menor o igual a 100. Entonces, por eso es que sombreamos, vamos sombreamos que se está cumpliendo de que mi función 2x más 1y sí es menor o igual a 0. Vamos con la siguiente restricción. La siguiente restricción dice x más y igual a 80, o menor o igual a 80. Entonces, sustituimos por 0 cada uno y hallamos los puntos de corte. Entonces, igual a x le doy 0 y a y digo que es 80. Entonces, cuando x vale 0, y vale 80. Y así voy con la y. Sustituyo y igual a 0, x me da 80. Entonces mi punto de corte va a ser x0, y80, y0, y80. Y paso mi línea recta. ¿Sí? Por eso es lineal, porque todos los cortes van a ser con líneas rectas. 80, 80, paso mi línea recta. Voy a ver la restricción. 80, ¿sí? Sustituyo x0, y0 y digo que si es igual a 80, vamos a ver, allí no se cumple porque va a ser, va a ser igual a 80. No se cumple, pero sin embargo, mi zona factible, mi gráfica está pasando por la zona factible. Voy con la tercera restricción. X es menor o igual a 40. Entonces, para toda X va a ser igual a 40. O sea, cualquier valor. Entonces vamos a tener una gráfica o una función constante, que para cualquier valor de y, mi x va a ser un valor constante que va a ser 40. Entonces tenemos y se cumple, ¿por qué? Porque 0 es menor o igual a 40. Entonces se cumple el trazo de mi línea recta. Entonces tenemos estamos con las tres restricciones y los tres cortes. Bien, aquí viene lo más interesante. Tenemos que observar a través de la gráfica, tenemos que ver cuáles son los vértices donde tocan, ¿sí? Donde se cruzan mis rectas. En este caso vamos a tener un punto que lo vamos a llamar A, donde está mi zona, o sea, donde están los cortes de la zona factible. Entonces, aquí, ¿quién va a tocar? Mi zona factible va a estar en el punto A. Los vértices, tenemos que calcular estos vértices donde está mi zona factible. Vuelvo a repetir, tenemos el punto A, el punto B, ¿sí ve? Que los está tocando, el punto C y el punto D. Vamos a calcular los vértices para cada uno de esos puntos. Entonces, en el punto A
es un punto donde es fácil de determinar, ¿sí? Porque es que es 0 para X y 80 para Y. Vamos a calcular el punto B, que sería el punto donde toca mi gráfica, ¿sí? Constante, que es X igual a 40, está dentro de la zona factible, que sería 40 y 0, 40 para X y 0 para Y. Tenemos que calcular o hallar el punto B y el punto C, porque no lo conocemos. Entonces hay dos maneras. Una, aplicando una suma o resta de ecuaciones. ¿Por qué de ecuaciones? Porque en el punto B, allí se cruza, vamos a ver cuál restricción, la primera restricción y la segunda, que sería de quién, de 2x más y, que sería esta, y x más y igual a 80, es el punto B. Entonces vamos a hallar cuáles son los vértices de ese punto. Entonces hallamos, hacemos un pequeño despeje en cualquiera de las dos, hacemos un despeje y calculamos el valor de x. Entonces decimos que x de la primera va a ser igual. Este señor, hacemos un despeje, está sumando, pasa a restar, y luego él está dividiendo, pasa a multiplicando, pasa a dividir. Entonces ya tengo el valor de x y sustituyo a x en la otra restricción. Entonces por eso es que yo digo que a x va a ser igual a 100 menos y entre 2. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una pequeña sustitución. Y luego digo que sustituyo aquí a x y digo que 100, hago una pequeña transformación, un despeje. Entonces, donde voy a tener que este señor está dividiendo, va a pasar a multiplicar a mi función para despejar. Luego hago el despeje, 2 por 80 son 160, 2 por y es menos 2y. Tenemos ya la ecuación, hago la resta, sería 60, 2y menos 2y más 1y, entonces queda y igual a 60. Entonces ya con este despeje, yo digo, puedo hallar el valor, ya teniendo el valor de x, que es 60, puedo hallar el valor de, perdón, ya teniendo el valor de y, que en este momento lo acabo de calcular, que sería menos 160 menos 100, quedaría menos 60 negativo, y aquí y quedaría menos una y. Menos una y, lo que implica que aplicarían las propiedades de los signos y pasarían los dos, como están negativos, pasarían los dos a ser positivos. Por eso es que da y 60. Ya teniendo y, sustituyo en cualquiera de las fórmulas el valor de y obtengo el valor de x. ¿Por qué x da 20? Bueno, porque ya y vale 60. Vamos a sustituirlo aquí. Sería x más 60 igual a 80. Este 60, sustituyendo aquí, pasaría al otro lado negativo. Entonces sería x igual a 80 menos 60, por eso es que queda x igual a 20. Entonces el punto B sería para x 20 y y 60. Bien, entonces ya conocemos el punto A, el punto B, el punto D. Nos falta por calcular el punto C. Pero el punto C se va a hallar con las ecuaciones de x igual a 40, ¿sí? Que es el corte aquí. Y vamos a tomar, y también con la ecuación de 2x más y igual a 100. Aquí es más fácil porque solamente ya tenemos el valor de x, que es 40. Sustituimos y calculamos el valor de y. Entonces al tener el valor de x, que es igual a 40, sustituimos 2 por 40 son 80. Luego hacemos el despeje
y Y vale 20. Entonces, cuando el punto C es cuando X valga 40, Y vale 20. Pero estos puntos se calculan o se hallan ustedes observando cuáles fueron las restricciones, ¿sí? O las funciones que están involucrados en ese punto. Ya tenemos nuestros vértices. Tenemos para A, que es 0,80, para B, 20,60, para C, 40,20 y para D, 40,0. Ya tenemos nuestros vértices. Vamos a sustituir cada uno de esos vértices en mi función objetivo. Entonces, digo 3x, o sea que sería 3 por 0, 0, sustituye donde va x, va 0, más 2y, le vamos a dar 80. En este caso sería 3 por 0, 0, más 2 por 80 sería 160. Entonces, para mi función objetivo, cuando yo le hablo en el vértice A, o donde se calcula el vértice A, sería 160. Vamos con el punto B. El punto B es 20,60. Sería 20, 3 por 20, más 3 serían 60, más 2 por 60 serían 120 para un total de 180. Este sería el punto 180 que está representado con el vértice 20,60 en mi función objetivo. Tenemos el punto C, que es 40,20, se sustituye, me da un valor de 60, y el punto D, que es 0,40, que me da un valor de 120. Entonces, como nosotros necesitamos es maximizar los beneficios, donde se maximiza es en el punto B. ¿Por qué? Porque es mi mayor valor de beneficio que va a obtener mi producción. Entonces, se va a necesitar, inicialmente se dice que se necesita que se maximice y en qué cantidad. Entonces tenemos que con 20, vámonos al principio, que era lo que pedía el ejercicio. ¿Cuántos muñecos y cuántos trenes deben fabricarse? Entonces se deben de fabricar 20 muñecos y 20 muñecos, ya va, que me perdí. Ok, se deben de fabricar 20 muñecos y 60 trenes con una maximización y se va a obtener una maximización de 180 en beneficio. Entonces, de esta manera es que se calcula cualquier problema aplicando programación lineal en cualquiera de los problemas que se nos presenten, bien sea laboral, cotidiano, porque necesitamos hacer cualquier tipo de maximización, bien sea de sus propios ingresos y o de cualquier problema que ustedes tengan a nivel laboral. Espero que hayan entendido y cualquier duda estamos para servirles. Gracias.